Muy buenos días, somos el equipo conformado por María Fernanda Tandori y Juan Enrique Salazar, y hoy les presentaremos el caso de estudio número 12 del proyecto final de Ingeniería en Bioprocesos 2. El caso de estudio número 12 es el siguiente. Tenemos un intercambiador de placas de un solo paso con flujo en contracorriente y se quiere utilizar para calentar agua fría proveniente de la red de suministro municipal, el agua fría, utilizando aguas residuales, en este caso agua caliente. Se ofrecen dos diseños y se evalúa si uno, los dos o ninguno es apropiado para el proceso. Antes de entrar al caso específico necesitamos un poco de contexto. Un intercambiador de calor es un equipo que transfiere calor, normalmente desde un fluido hacia otro. Existen muchos tipos y se pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de sus aplicaciones. En este caso, se utiliza un intercambiador de placas, como se ve en la imagen. Este utiliza una serie de placas para transferir el calor del fluido caliente hacia el fluido frío. Este tipo de intercambiador es bastante efectivo debido a su gran área de contacto de las placas, lo cual hace que sea eficiente en menos espacio. Los intercambiadores de placas tienen sus ventajas y desventajas. En ventajas, tenemos un fácil mantenimiento, debido a que las placas nunca están selladas permanentemente. Este factor también hace posible hacer cambios, ya sea añadiendo o quitando placas, dependiendo de la necesidad del proceso. Es compacto, evita zonas muertas y reduce el fenómeno denominado fouling, que es simplemente la acumulación de residuos en la tubería. En cuanto a desventajas, si hay un mal sellamiento, afecta la efectividad del intercambiador, ya que genera pérdidas de energía al ambiente. También hay una facilidad de fugas, al no estar sellado correctamente. Este tipo de equipos no puede operar en presiones muy elevadas y tiene un rango de temperatura limitado. El caso nos dice que estaremos trabajando con un intercambiador de placas de un solo paso con contracorriente. También se da la información dada por el fabricante y se dan los flujos y temperaturas del agua residual y el agua helada. También se nos dice que se ofrecen dos diseños muestra, cada uno con sus especificaciones aquí mostradas. Se utilizaron las siguientes propiedades físicas del agua para los cálculos que se presentarán después. En el caso del agua helada, se tomó la temperatura media ya que se da la temperatura de entrada y la temperatura de salida. En el caso del agua caliente, se utilizó solamente la temperatura del agua de entrada. Lo que nos pide el problema es evaluar ambos diseños para determinar si estos tienen las dimensiones adecuadas para llevar a cabo el proceso. Se plantearon dos métodos para resolver este problema. Ambos métodos son iguales, lo que cambia es el coeficiente global de transferencia de calor. Con esto nos referimos a la obtención de este mismo. En el método 1 y en el método 1.2 se obtuvo mediante tablas y en el método 3 se obtuvo a base de cálculos. En el método 1 y 1.2 se utilizó la tabla obtenida de Boda y colaboradores y se utilizó el valor que se muestra en pantalla. La diferencia entre el método 1 y 1.2 es que en el método 1 se utilizaron ambos límites, es decir, 3000 y 4000, lo que nos daba dos valores de cada dimensión, mientras que en el método 1.2 se utilizó un promedio, lo cual dio un resultado de 3500 para el coeficiente de transferencia de calor global. El coeficiente global de transferencia de calor en el método 2 se calculó utilizando la ecuación para calcular el porcentaje de margen en el diseño. Según Alfa Laval, en intercambiadores de placas es normal un margen de 0 a 15%. En este caso tomamos nuestro porcentaje como 15% como máximo. Con estos valores es posible calcular el coeficiente de transferencia de calor con la fórmula que se encuentra aquí. Normalmente se dan las dimensiones del intercambiador de calor para así obtener la caída de presión o la ganancia o la pérdida de energía. En este caso, como lo que buscamos son las dimensiones, se tuvo que trabajar de atrás para adelante, por lo cual lo primero que se calculó fue la temperatura de salida del agua caliente. Al sustituir los datos, tenemos que la temperatura de salida del agua caliente es de 29.81 grados Celsius. Una vez obtenida la temperatura de salida, se calculó la pérdida o ganancia de energía de calor, utilizando las siguientes ecuaciones. Se calculó el calor emitido, que es la energía de calor emitida por el fluido caliente, y la energía de calor absorbida por el fluido helado. Después, se restó el calor absorbido
al calor emitido para así tener el calor total en el sistema, el cual dio como resultado 4.084.500 watts. Lo siguiente que se hizo fue calcular la temperatura media logarítmica, que al sustituir los datos en la ecuación dio como resultado 20.88 grados Celsius. El coeficiente global de transferencia de calor se calculó mediante las fórmulas previamente mencionadas, con el margen de 15% como se discutió anteriormente y despejando para los valores de UF, obtenemos que el coeficiente global de transferencia de calor da como resultado 2.500 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Después, pasamos a calcular el número equivalente de placas. Esto es posible gracias a que el problema nos indique el número total de placas, y al despejar esta fórmula, obtenemos que el número equivalente de placas es de 193. Después, con los datos previamente obtenidos, podemos empezar a calcular áreas. En este caso, se comenzó por calcular el área equivalente, que al momento de sustituir los datos en la fórmula, se obtuvo que el área equivalente era igual a 78.22 metros cuadrados. Con el valor del área equivalente es posible despejar de la fórmula de número de placas equivalentes para obtener el área superficial efectiva por placa. Una vez sustituidos los valores en la fórmula despejada, obtenemos que el área superficial efectiva por placa es igual a 0.4 metros cuadrados. Después, se calculó el área de placa proyectada usando los valores del factor de expansión y el área superficial efectiva previamente calculada. Después de despejar la fórmula y sustituir los valores, se obtuvo que el área de placa proyectada es igual a 0.346 metros cuadrados. Utilizando el diámetro de canal equivalente, es posible obtener nuestra primera dimensión o medida, la cual será el ancho equivalente por canal. Utilizando la fórmula del diámetro de canal equivalente y sustituir los valores en la fórmula, obtenemos que el diámetro de canal equivalente es igual a 0.01 metros. Después, con una variación de la fórmula de diámetro de canal equivalente, podemos obtener el valor del ancho equivalente por canal. Aquí se obtuvo el valor del ancho equivalente por canal con ayuda de una calculadora capaz de resolver ecuaciones de una sola variable, la cual dio como resultado que la variable que se buscaba, es decir, el ancho equivalente por canal, es igual a 0.2 metros. Al tener este valor, es fácil obtener el resto de las dimensiones, comenzando por la longitud proyectada por placa. Esta se obtiene despejando de la fórmula para área de placa proyectada y sustituyendo valores, lo cual nos da un resultado de longitud proyectada por placa de 1.732 metros. Para continuar obteniendo las dimensiones que son necesarias para llevar a cabo este proceso, es necesario obtener el área de flujo de un canal, la cual permitirá la obtención de la longitud vertical y la longitud horizontal. Sustituyendo los valores en la ecuación, tenemos que el área de flujo de un canal es igual a 0.0012 metros. Después, de otra variable de la fórmula para calcular el área de flujo de un canal, se obtiene la longitud horizontal del puerto. Despejando la fórmula para la longitud horizontal del puerto y sustituyendo los valores, obtenemos que esta es igual a 0.05 metros. Una vez que se tiene la longitud horizontal del puerto, es posible calcular la longitud vertical del puerto usando una continuación de la fórmula para obtener el área de placa proyectada. Al despejar los valores y sustituir los valores, obtenemos que la longitud vertical del puerto es igual a 1.882 metros. Para terminar de obtener todas las dimensiones, se calculó la profundidad de las placas, la cual simplemente se despejó de la fórmula. Al sustituir los valores, nos dio un resultado de 0.007 metros. Y para la longitud entre las placas superiores, se utilizó la siguiente ecuación, la cual al despejar y sustituir valores, de igual manera, dio como resultado para la longitud entre placas superiores 1.287 metros. Aquí podemos ver las dimensiones propuestas en el primer diseño y en el segundo diseño según el caso. Y también podemos ver las dimensiones necesarias para llevar a cabo el proceso con las temperaturas y los flujos que el caso requiere. Por lo cual, aunque existe el 15% de margen para el diseño, ninguno de los dos diseños cumple con los parámetros previamente establecidos para llevar a cabo el proceso. El segundo diseño sí cumple con la longitud vertical del puerto, sin embargo, no cumple con el requerimiento de profundidad de placa, por lo cual ninguno de los dos es apto para este proceso en específico.